Fue asesinado ayer en los Estados Unidos, un hombre de 31 años. Pero un hombre que realmente sabía, tenía esa gracia y esa autoridad para defender el Evangelio sin temor, sin miedo. Y entendemos de que hoy es un desafío grande que tenemos como hijos de Dios y como iglesia. Para muchos la verdad le va a costar, a algunos tal vez la vida, a otros su trabajo, a otros su casa, su familia, no sabemos. Pero el desear no solamente saber y conocer la verdad, sino vivirla y defenderla, va a tener siempre un precio. Como digo, no a todos le va a costar la vida tal vez, pero va a costar tu reputación, tu trabajo. Dice Jesús en Mateo capítulo 11, un versículo que también muchas veces lo repetimos, lo hablamos. Dice el verso 12, Mateo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muchas veces lo hemos leído, hablado, predicado, meditado. Es un versículo que muchas veces lo hablamos. Pero como siempre estamos diciendo, más que hablar, ¿será que lo entendemos? ¿Será que llegamos a comprender el significado que realmente tiene? Hoy en día entendemos de que los valores cristianos sobre todas las cosas son los que más persecución están teniendo. No hablamos de aquello de que dicen ser cristianos, sino que aquellos que quieren vivir de acuerdo a la palabra de verdad. Como dije, me hizo pensar, y la primera pregunta que probablemente en el corazón de muchos habrá venido ahí: ¿por qué, si era un hombre tan fiel a Dios, que defendía a capa y espada, sin temor alguno, la verdad, por qué Dios permitió que lo maten? Una pregunta. Yo no tengo la respuesta, no sé si ustedes la tendrán. Muchos dirán y tendrán sus opiniones, pero no eso es lo que venimos a discutir. Simplemente, ¿hasta dónde estamos dispuestos realmente a defender la verdad de la palabra de Dios? Yo pienso esto porque hoy cuando miramos gran parte del cristianismo, de muchos que asisten a iglesias, con una fe tan frágil, tan débil, de que por cualquier cosa se ofenden, se enojan, cambian de iglesia o dejan de seguir, dejan de lado el camino del Señor, con una fe tan superficial. Porque probablemente este hombre, sabiendo el peligro que corría su vida, en ningún momento se cayó. Porque dice Jesús avisando
El reino de los cielos sufre violencia. Las cosas que muchas veces vienen camuflado de ciertas maneras, de ciertas ideologías, es un atentado directo contra los valores y principios que encontramos en la palabra de Dios. Yo sé que muchos van a preferir callarse o pasar desapercibido, mejor no hablo más, mejor no discuto. Pero nos hace pensar cuando Pablo dice a los Romanos, en el capítulo 10, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer? ¿Cómo van a recibir si no hay quien? Como dije muchas veces, creo que a veces nos excusamos por el hecho de que yo no soy predicador. O tal vez no fuimos llamados para estar precisamente detrás de un púlpito. Pero creo que somos conscientes que todos somos llamados a testificar y a hablar del Señor. Porque la realidad es que tenemos un enemigo violento. Todas las ideologías que hablan de igualdad, que hablan de derechos, son los mismos que van a hacer cualquier cosa. Han quemado bandera, han quemado cruz, han quemado iglesia, pero son aquellos que mayormente proclaman derechos de igualdad. Cada vez más cuestionamientos sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio. Y si ustedes leen los versículos anteriores, Jesús hace mención de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era anunciado ya en el Antiguo Testamento como el que vendría, era Elías. Y todos creo que entendemos el carácter, el hombre que Dios levantó en un tiempo de total rebeldía, idolatría en Israel. Si no fuera Elías, si no tuviese el carácter que él tenía, era imposible. Cuando ninguno de nosotros iríamos a la iglesia de Juan el Bautista. Ahora él fue levantado en un tiempo que era necesario. No estamos hablando de que así como Elías vamos a comenzar a predicar y así como Juan el Bautista tiene que ser. No, estamos hablando de que fueron hombres. Por algo la palabra lo compara con el Elías que había de venir. Y todos preguntaban. Y Jesús le responde, ¿verdad? Si ustedes leen los versículos, y dice, este es el Elías. Recíbanle. Ahora miramos el tiempo, en el tiempo de Elías, en el tiempo de Juan el Bautista, la condición en el cual ellos, en el tiempo en el cual ellos nacieron y estuvieron y tenían que llevar la palabra. No un público que estaba deseoso de escuchar. Ella preguntó, ¿verdad? ¿Con qué corazón venimos hoy? ¿Con qué gana venimos? Imagínense, si en la iglesia a veces cuesta venir con ánimo, ¿cómo va a ser escuchar ahí afuera? Pero Dios levantó a Elías, Dios levantó a Juan el Bautista, porque era necesario. Y me hizo pensar esto, ¿por qué? Porque, ¿qué piensan ustedes hoy? El tiempo que vivió Elías, el tiempo
tiempo en el que predicó Juan el Bautista y el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros hablamos de un avivamiento, esperamos que la iglesia sea encendida, que la iglesia se prepare, queremos, como muchas veces oramos y pedimos a Dios, queremos ser parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que vive en santidad, que camina en santidad. Y pensamos de que todo va a ser gloria y que todo va a ser así, viviendo medio caminando por los aires y que vamos a ver cosas, sí, va a ser parte. Pero lo que pasamos por alto, nos olvidamos es que lo que día a día vamos a tener es una confrontación espiritual muy fuerte. Y si no digo que vamos a pedir ahora a Dios que nos dé el carácter de Elías, que nos dé el carácter de Juan el Bautista. Puede ser que sí. Pero lo que yo entiendo es que, más que nunca, el Espíritu Santo va a tener que forjar en nosotros ese carácter. O nos acomodamos, o decidimos hablar. No digo estar discutiendo con todo el mundo, ni condenando a todo el mundo, sino que en medio de todo eso, esa gracia, esa unción y esa autoridad respaldada por Dios y por su Espíritu Santo, la gente no va a tener con qué rebatir. Pero lo que sí tenemos que entender, que ese es el espíritu que hoy se mueve en el mundo más que nunca. Yo sé que escuchamos noticias de que queman iglesias, hay familias quemadas, hay pastores asesinados todos los días, no solamente en el África, en tantos otros lugares, cristianos perdiendo la vida. Por allá vamos a ver que nos acostumbramos, ¿verdad? Pero va a parecer medio raro que de repente, si alguien se va a predicar en la plaza y lo matan, vamos a decir, ¿en Paraguay pasa eso? Porque si Dios pone sobre tu corazón para ir a predicar en un lugar donde sabes que es bien peligroso, todos quieren ser misioneros en lugares de comodidad. Pero creo que Dios va a levantar en este tiempo hombres y mujeres que tengan ese mismo carácter, porque no va a ser fácil. Eso de que queremos quedar bien con todo el mundo, no te preocupes, Dios te ama igual, tranquilo, sí, que el amor de Cristo nos cambia. Pero tener esa firmeza en la palabra y un mensaje inquebrantable, no acomodándose a lo que el diablo quiere, sino defender la verdad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Violento en el buen sentido. Si miramos, vuelvo a decir, lo que era la vida de Elías y por qué lo compara en el tiempo de Jesús a Juan el Bautista. No era fácil pararse frente a los fariseos, los doctores de la ley, los escribas y tantos otros religiosos de alto rango, por así decirlo. Y sin pelo en la lengua decirle lo que él les decía y hablarles como él les hablaba, no era suavecito. Más allá de decirle generación de víbora. Entonces no estoy diciendo que ahora vamos a parar en la plaza y decir a todo el mundo generación de víbora, arrepiéntanse, a no ser que Dios te diga, pero Dios te va a respaldar. Pero yo hablo de la esencia del carácter, de la actitud que hoy más que nunca se necesita tener. Vamos a Hechos.
capítulo 9, a otro violento que Dios llamó, despertó. Muchas veces, no sé si ustedes se habrán preguntado, ¿quién llamaría al apóstol Pablo en ese tiempo Saulo? Que para el mundo, para todo aquello, era alguien violento. Todo lo que hizo contra la iglesia, defendiendo con tanta seguridad lo que él creía que era lo bueno y lo recto. Ninguno de nosotros pensaríamos que él sería el apóstol que Dios levante para la iglesia. Pero si no tenía el carácter que tenía, no iba a aguantar, no iba a poder hacer lo que Dios puso sobre sus hombros. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dice el verso 15 nada más para adelantar. Hechos 9:15 dice, cuando Dios le habla a Ananías para que vaya a orar por él, le dice, talla fulano tal, y Ananías dice, Dios mío, no sabés, no lo conocí, pero date más, tranquilo que yo ya trabajé. Dice así, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Lo primero que te le viene a nuestra mente es cuando Jesús dijo que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Es cierto? Es cierto. No solamente tal vez por lo poco que hay, no es que Dios escoge por preferencia, no es que Dios escoge, bueno, le caíste bien y te voy a escoger. No, yo creo que Dios está viendo el corazón, está viendo el carácter, está viendo la actitud, aún antes de ser escogidos. Cualquiera de nosotros creo que en esta noche diríamos, ay Señor, quiero ser uno de los escogidos. ¿Quieres ser? Quisiéramos. Tal vez en la carne diríamos, qué orgullo, ¿viste? Vos estás entre los llamados, pero yo entre los escogidos. Así que cuando Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido. Y lo que nos viene a la mente tal vez cuando habla de instrumento es que hay instrumento adecuado de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al trabajo que tenés que realizar. Entonces Dios sabe qué instrumento va a escoger para la necesidad que haya, ya sea en el lugar, en el tiempo. Así que tuvo que levantar a un Saulo, transformar para que sea un instrumento escogido. Y para nosotros diríamos, wow, es un privilegio, es una honra, sí, es una honra. Cuando habla de instrumento escogido, yo creo que cualquiera de nosotros más de una vez habremos orado, Señor, quiero ser un instrumento escogido en tus manos. Oramos, le pediste a Dios, Señor, quiero ser un instrumento, quiero ser un escogido en tus manos. Está bien. Dice, ve, porque instrumento escogido es este. Fíjense todo lo que dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué cosa tremenda, ¿no? Cuando alguien recibe una palabra, te llevaré por las naciones, no ve la hora que se cumpla. Ya sueña con aviones. Cualquiera hoy quiere recibir una palabra esa, ¿verdad? Te voy a llevar a las naciones. Ahora, y si la palabra es tal vez recorrer tu vecindario. ¿Qué diríamos? ¿Cuál es más grande? ¿Qué es para nosotros? No puede ser, Señor. La palabra para
mi ciudad. Porque Dios sabe qué instrumento va a usar para lo que Él necesita. Instrumento escogido va a llevar mi palabra a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ahora, cuando Pablo se fue a Roma, cuando Pablo tuvo que hablarle a Festo, hombres totalmente corrompidos, perversos, y hablarle con la autoridad que le habló, hay que pararse frente a eso. No era una plataforma con humo y luces. Era un hombre que de cierta manera tenía en ese momento la decisión de decirle: vayan, decapítenme, ya está. Si Dios te dice mañana, te llevaré a Corea del Norte porque quiero que le prediques al presidente de ahí. ¿Sí? Acá todos hacía amén ahora, ¿verdad? Cuando Dios le escogió a Moisés para ser libertador de Israel y le dijo: pero va a tener que ir frente a Faraón. Cualquiera va a querer predicar la Cualquiera va a querer predicar a Bukele. Pero si Dios dice: mira, prepárate porque te llevo a Corea del Norte a predicarle al presidente de ahí. Va a tener que, si tenés familia o lo que sea, decirle: tal vez la última vez que no veo, te iría, obedecería. Entonces, cuando Dios dice por Pablo, va a ser instrumento, le va a llevar a los gentiles, va a ir delante del rey, a todo Israel. ¿Usted cree que Israel le hizo una plataforma cada vez que Pablo iba? Las veces que fue, lo estuvieron a punto de matarle. Entonces, cuando nosotros hablamos que somos instrumentos y queremos ser instrumentos escogidos en las manos de Dios para llevar, para predicar, lo primero que pensamos es: voy a ser famoso. Pero famoso el estilo de Pablo, no sé. Famoso el estilo de Juan el Bautista, y sí, son famosos. Más de 2000 años estamos hablando de ellos, de su testimonio de fe. Pero hablando del presente de ellos. Pero si terminara ahí, vaya y pase. Pero el 16 dice: porque yo le mostraré, instrumento escogido, ¿verdad? Pero yo le mostraré, no le van a hacer daño. Todo cuando le vean van a salir de su camino. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, ¿no? Y siempre digo, no hablamos de un evangelio de sufrimiento y que todo, no. ¿Por qué? Porque no todos vamos a ser escogidos para eso, porque probablemente Dios sabe que no todos van a aguantar. Si a veces no aguantamos una crítica, si a veces no aguantamos una exhortación, una reprensión, pero queremos ser instrumentos escogidos. Entonces, Pablo, sí, gloria a Dios, va a estar delante del rey, va a ir por países, y él recorrió, él fue el primer, vamos a decir, misionero que recorrió. Ahora no iba en avión 5 estrellas, pero no hotel 5 estrellas, en avión de primera clase, naufragó varias veces, caminando. Así nada uno. Pero todos queremos ser instrumentos escogidos. Y ya pensamos en gloria, en fama, en reconocimiento. Y ahora voy a tener que ver mi agenda porque probablemente ya tengo que empezar a agendar, no tengo más tiempo. No. Bueno, si es así, no hay problema, pero lo que yo digo nada más es hasta dónde y de qué manera realmente vamos a entender de que muchas veces el llamado de Dios y al servir a Dios es muy diferente
pensamos, porque no siempre va a salir como quisieron. Entonces cuando Dios le dice a Ananías, anda, él es mi instrumento escogido, vaya a los gentiles, va a estar delante de reyes, va a estar delante de los hijos de Israel, pero yo le voy a mostrar. Y todos sabemos. Por eso es que como cuando leímos en Mateo, cuando Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia en los violentos, o sea que hay que tener carácter, firmeza, hay que realmente madurar en la palabra, madurar en el camino del Señor. Y realmente tenemos que permitir a la palabra ser transformado, porque yo pienso, ese Pablo sin ser transformado, el primero que le agarroteaba, le cortaba la cabeza. Es lo que hacía antes. Ya no tenía problemas. Cuando era Saulo, nadie se atrevería a desafiarlo. Entonces, poder entender lo que Dios necesita, quiere hacer a través de nuestras vidas. Y entender de que la obra de Dios casi siempre nos va a hacer sacar de nuestra comodidad. Vamos a Lucas capítulo 6. Si no entendemos eso, siempre vamos a tratar de acomodar, de hacerlo fácil. Y nosotros mismos, cuando no estamos bien, la palabra nos ofende, nos choca, ¿verdad? Cuando no estamos bien. Ahora, imagínense un inconverso o alguien que está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Dice Lucas capítulo 6, el verso 6 en adelante. Aconteció también otro día de reposo. Hace poco hablamos de un día de reposo, ¿verdad? Que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Creo que en uno de lo que habíamos compartido, cuando Jesús va también a la sinagoga, había un hombre que tenía un espíritu inmundo, y como decíamos, a lo mejor era uno de los más fieles cada sábado, pero estaba tranquilo porque simplemente se leía, todo era religioso, todo era suave, tranquilo. Pero lo que no está bien nos debería incomodar. Y aquí Jesús dice, aconteció también otro día de reposo. No dice que, otra vez digo, no estamos acá para cuestionar, ni va a agregar ni sacar nada, pero no dice que ese día justo se fue un hombre que tenía la mano seca. Probablemente era uno de los que también siempre estaba ahí. Pero ese día fue diferente. Dice después, y le acechaban los escribas. Es increíble que Jesús era más perseguido por los escribas, por los fariseos, por todas esas personas. Y hoy entendemos que, no sé si habrá mucha diferencia. Cuando querés caminar y actuar conforme a la verdad, vas a incomodar más tal vez adentro de la iglesia que afuera. Y dice, y le acechaban, hablando de Jesús, ¿no?, los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusar. Otra vez la palabra no dice, pero a mí se me antojan aquellos mismos fariseos se fueron a buscar el mismo. Vamos a ver qué hace Jesús. Si te sana o no te sana. Y dice, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, es interesante, cuando hablamos de algo como Jesús le desarmó. Si vos tenés un algo, tenés algo, no te vas a desatar, porque si
simplemente sal, no le vas a comer, no le vas a dar agua. Y esta mujer que está atada, simplemente le estamos aceptando. ¿Por qué tanto drama? Pero los religiosos para ellos era tan importante el sábado. Tal vez mentían, tal vez robaban, pero guardaban el día de reposo. Porque el religioso es así, ¿verdad? De todo aquello visible se gloria, pero de lo que también nadie ve. Dice, mas él conocía él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre, pasá, ponete de pie acá en el medio. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Y yo no sé, pero quisiera ver la cara de Jesús en ese momento, ¿no? Y la cara de los religiosos también. Y diríamos, ¿verdad? Pícaro Jesús, ¿verdad? Y los religiosos ahí reventándose. Porque le dice, le voy a hacer una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. ¿Qué tanto problema? Primero le hace una pregunta a todos los que están ahí, ¿por qué? Dice el versículo 6 que leímos, estaban todos acechándole, viéndole si se equivocaban algo, si hacía algo malo, si en el día de reposo sanaba o no sanaba, a ver qué pasaba. Estaban más expectantes ellos de esas cosas que en aprender de Jesús, que en escuchar a Jesús, en que si vamos a ver qué milagro hace hoy. No se fueron un poco con esa intención. Y Jesús con dos preguntas le tira, pero por el piso, todos sus argumentos. Se habrán mirado uno a otro y ahora, ¿qué le decimos? Porque es obvia la respuesta, ¿no es cierto? Hacer bien, salvar una vida. Pero ni siquiera respondieron porque quedaron con tanta vergüenza. Jesús con esas dos preguntas. Y me vino a la mente, como le dije, este muchacho, ¿no? Cada persona que le cuestionaba y le decía cada día, con palabras tan sencillas y con argumentos tan sencillos, basados en la palabra, le dejaba totalmente desarmado a esos que iban buscando un problema, buscando una discusión, buscando una acusación. ¿Qué va a pasar hoy? Ahora estamos preparados. Esa es la cuestión. Si este de la mano seca, nosotros estuviéramos ahí en vez de Jesús, ¿qué hubiésemos hecho? Bueno, también venir el domingo o el lunes. Pero Jesús con tanta gracia, con tanta sabiduría, pero con tanta autoridad, le dejaba totalmente desarmado a ellos. Y dice al hombre que le dijo, extender tu mano. Ya está. ¿Se acuerdan cómo cantamos? Una palabra. Una palabra. No le dijo hace cuánto tiempo está así. Y como dice muchas veces el Espíritu Santo vaya de alguna manera, no hay problema, no estamos cuestionando eso. Pero a Jesús, rodeado de toda esa gente, expectante a ver qué pasaba, cómo hacía, mirándolos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Acuérdense que su mano estaba seca. Y su mano fue restaurada. Yo creo que algún día también veremos milagros. Imagínense una mano seca y le dijo, extender, restaurado, así. Amén. 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 Si al toque decimos el lugar. Ese hombre habrá saltado, habrá glorificado a Dios. No sabemos el bochinche santo que sale un ratito ahí. Pero es interesante el verso 11. Porque ese es el espíritu que hoy también, como les dije, el mundo y principalmente esas personas que dicen que quieren el bien, que quieren la igualdad,
que quieren la tolerancia, que esto, aquello, y viene con una pinta tan religiosa, con tanta hipocresía, pero la actitud realmente de cada uno de ellos es la misma. ¿Qué dice el verso 11? Se llenaron de furor. Jesús, con dos preguntas, le dejó por el piso todo lo que ellos estaban tramando. Le dijo al hombre, ya está. Y ahora se habrán querido morder la lengua. Y ellos, llenos de furor, hablaban entre sí, ¿qué podría hacer contra Jesús? No dijo, bueno, Jesús, la verdad que tenés razón, estamos equivocados. Gloria a Dios. No. Porque el que no cree, el que no acepta, el que no sé si decir, el que no tiene el Espíritu del Señor, hagan lo que hagan, no van a reconocer. La violencia, la muerte es el arma de ellos. Se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Por eso, como les leí al principio y como dije, más que nunca tenemos que orar a Dios, que los Elías, que los Juanes Bautistas, que los Pablos de este tiempo se levanten. Hombres y mujeres con carácter, con valor, con osadía, con entendimiento, con unción, porque no es ir a pelear con todo el mundo, no es discutir, no es agredir, sino que desarmar al enemigo con la verdad. El Señor nos prepare, el Señor nos ayude, porque entendamos que el reino de los cielos está sufriendo violencia más que nunca, y aquellos blandos se van a esconder, van a preferir callarse, van a preferir acomodarse, van a buscar la manera en que no se ofenda a nadie. Por eso es que en muchas iglesias no se habla más de pecado, no se menciona la sangre de Jesús, casi no se habla de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la comodidad, pero lo que nosotros queremos es buscar la libertad, la salvación, la sanidad. Y nos va a encontrar así, así como Jesús con estos fariseos, que el Señor nos ponga esa palabra justa, esa palabra necesaria, esa palabra sabia, esa palabra prudente, pero poderosa, que deja al enemigo mudo, enfurecido seguramente, pero totalmente desarmado. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que pueda hacer, que nos llene de gracia, que nos llene de amor, que nos llene de misericordia, pero a la vez también, como dije, en este tiempo, así como Juan Bautista vino para preparar el camino para la venida del Señor, yo creo que la iglesia también está preparando el camino para la venida del Señor, pero no va a ser para los blandos, para los frágiles, para los sensibles, sino para aquellos que se dejan transformar y moldear y tener ese carácter que tenían estos hombres que estuvieron dispuestos y que hicieron realmente que el Evangelio sea imparable. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche por traernos a tu casa. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad y misericordia. Padre, tantas veces estamos ocupados pensando en nuestras vidas, en nuestra comodidad, pensando, Señor, en lo que nosotros necesitamos. Pero cuando hablamos de que tú vienes por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, Dios, eso no sucede. No es que va a estar allá escondido, no es que va a salir de algún lugar escondido y va a aparecer de repente. Tú estás trabajando con esa iglesia, tú estás moldeando esa iglesia, tú estás, Dios mío, transformando esa iglesia. No una iglesia quieta, una iglesia adormecida, sino que tengamos el coraje, ese valor para defender la verdad, para hablar
justicia, para hablar con misericordia, pero también, Padre, hablar con autoridad. Señor, tu verdad está siendo atacada. Disimuladamente tal vez el mundo a través de cosas que parecen buenas, pero levantándose todo lo que es contra los valores, los principios de tu palabra. Pero Dios, queremos entender, no queremos ser personas religiosas, no queremos ser personas que buscan discusión ni buscan pelea con nadie, pero sí, Señor, en el momento en que se tiene que defender tu palabra, tu verdad. Cuando tú dijiste que escogiste a Saulo para transformarlo en Pablo y iría por naciones, estaría frente a reyes, parecía algo tan lindo, pero Dios era desafiante, porque cada una de esas personas lo único que querían hacer era cortarle la cabeza. Dios mío, otra vez tú nos vas a llevar, vamos a tener la oportunidad de estar frente a personas aparentemente con renombre en el mundo, con jerarquía, con autoridad, pero allí más que nunca, Señor, tu palabra en nuestra boca, Señor, sea la palabra de poder, la palabra que desarme al enemigo, aunque queden tal vez enfurecidos como en aquel día contigo, Señor, pero que no nos volvamos frágiles, débiles, sino firmes, con coraje, con valor, Señor, porque tu iglesia verdadera, tu iglesia genuina, Señor, va a ser aquella que se plante firme contra la corriente que el mundo hoy, en el mundo se está levantando. La fe verdadera va a ser desafiada, pero también veremos tu poder, veremos tu gloria, veremos, Padre, tu palabra, veremos a tu Espíritu, veremos, Señor, tu gloria en medio de todo aquello. Que nuestro carácter sea forjado. Señor, hoy perdemos tiempo, tantas veces ocupándonos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces, Señor, por niñería estamos perdiendo nuestro tiempo? Pero ayúdanos a ser transformados por tu Espíritu, por tu palabra, revestido con toda armadura espiritual. Porque se viene un conflicto espiritual más fuerte que nunca, Señor. Pero que tu Espíritu Santo ponga la palabra sabia, prudente, pero también con autoridad. Ayúdanos a permanecer fieles en tu camino, Señor. Y hacer las voces en este tiempo que la gente necesita oír. Nuestro testimonio de fe sea un mensaje poderoso, Señor. Líbranos de la religiosidad, de la hipocresía, de la falsedad, de la mentira. Transfórmanos, cámbianos, moldéanos. Cuando hablamos de tener el carácter de Cristo, Señor, muchas veces nos va a llevar a muchas confrontaciones, pero con la seguridad de que tú nos estarás dando tu respaldo. Gracias, Dios mío. Tu palabra sea atesorada en nuestros corazones. Gracias por estar juntos una vez más en esta noche. Levanta, Padre, a cuantos que están hoy tal vez apartados y alejados, muchas veces por pequeñas cosas. Señor, queremos ser sensibles contigo, pero no sensibles en nuestro carácter, nuestra actitud, sino ser fuertes, firmes. Moldéanos a tu imagen, Señor. Es lindo hablar de todo lo que Elías hizo, de hablar del testimonio de Juan el Bautista y de tantos otros, Señor. Pero cuántas veces tuvieron que poner su rostro firme cuando se trataba de tu palabra, de tu verdad.
porque eso es innegociable, Señor. Cuando Elías le tuvo que preguntar a Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal es Dios, sírvanle a él. Pero hoy, Dios mío, hay tanta gente, tantos hijos tuyos claudicando, sirviendo a Baales, acomodándose con Baales. Pero yo estoy seguro, Señor, que también estás levantando aquellos Elías, Juan el Bautista, aquellos Pablos de este tiempo, hombres esforzados, fuertes, valientes, con coraje y con valor, porque es mejor agradarte a ti, Señor, que agradar al mundo. Cúbrenos con tu preciosa sangre en esta noche. Guarda nuestras vidas, Señor. Sigue ministrándonos, Espíritu Santo. El enemigo tal vez se podrá enfurecer, pero tú eres el que nos sostiene, Señor. Nos guardas. Gracias en esta noche. Sea tu